¡Has subido vídeo bien! Aquí ha llegado Megamax para subir un vídeo y entretenerte más. Yeah. Tengo que dejar de hacer esto. Muy buenas, chicos. Hoy la verdad es que estoy bastante más activo como para hacer el vídeo sentado, así que al menos la intro voy a estar aquí de pie con todos ustedes. Chicos, hoy os voy a enseñar algo que os va a dejar el ojete así de abierto. De hecho, cuando yo lo he visto, he dicho, oh Dios mío, esto es la polla, tengo que hacer un vídeo de esto. Vamos a volver por primera vez en creo que 2 años, ¿vale? A las conversaciones aterradoras de WhatsApp. Y no os estoy hablando a las conversaciones que he hecho después, sino a la serie mítica que todo el mundo estaba esperando. Esas conversaciones maravillosas que iban separadas por número rollo. La conversación más aterradora de WhatsApp. La conversación más aterradora de WhatsApp 2, 3, 4, 5. Pues esa serie tenía hasta 7. Y en esta ocasión, bueno, ya lo estáis viendo en el título, pero en esta ocasión es la 8. Y como este momento lo merece, quiero que todo el mundo le dé like al vídeo ahora mismo si queréis que suba la parte número 9 de la conversación de WhatsApp más aterradora del puto mundo, chaval. Y chicos, como hoy estoy energético, feliz, con ganas de vivir, con ganas de salir a la calle y comerme el mundo, voy a seguir a las 5 primeras personas que me sigáis en Instagram. Lo tenéis en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo, os voy a explicar brevemente qué es lo que estáis viendo a mi derecha. Esto es una aplicación de móvil que he encontrado y la verdad es que tiene una puntuación de la hostia. La he estado ojeando por encima un poquito y la verdad es que tiene una pinta increíble. Es una conversación de WhatsApp, es literalmente lo que estamos viendo hasta ahora, solo que en esta ocasión creo que podemos interferir en la historia y podemos determinar qué va a ocurrir en los sucesos de esta conversación de WhatsApp. O sea que bajo mi punto de vista esto me parece la puta polla, porque literalmente tú puedes influir en lo que va a ocurrir dentro de la propia historia. Y creo que la verdad es que esto se merece un vídeo, porque hasta ahora creo que nadie en toda habla hispana ha subido una conversación de WhatsApp en la cual tú puedes decidir qué va a ocurrir. O sea, es que me parece alucinante. Como podéis ver, el nombre se llama Alexandra Mind Mess. Es decir, todo esto lo buscas en el Play Store o en el App Store y pues te saldrá, supongo, ¿vale? De todas formas, en la descripción os voy a dejar también el nombre, por si no sabéis escribirlo o algo, lo copiáis, lo pegáis y os lo descargáis si queréis también jugar a esto. A ver, vamos a ver un poco esto, porque yo lo estoy jugando, ¿vale? Ahora mismo en el ordenador, porque me he descargado una cosa para poder jugar a juegos del móvil. Pero esto es una cosa del móvil, ¿vale? Esto de hecho lo tengo que también en el móvil, ¿vale? O sea, es la misma y es por donde he jugado. Pero ahora mismo lo estoy jugando en el ordenador para poder grabarlo y para poder hacerlo todo mucho mejor para el vídeo de YouTube. Ah, mira, aquí puedes elegir los idiomas, que tiene inglés, español, portugués, francés. Eso no sé lo que es. Checo, alemán y eso creo que es ruso, vamos, digo yo. O ucraniano, ruso o ucraniano, no. Y este parece ser que es el chico que ha creado el juego, la aplicación esta. Vamos a poner español, ¿vale? Vale, y comienza el juego. Vamos a entrar. A ver qué es esto. Es una chica que tiene un cuchillo, vale, maravilloso. Toca la pantalla. Oh, o sea que puedes elegir tú cuando van hablando. Vamos a ver, hola. ¿Qué tal? Me gustaría conocerte. Uy, ahora no me deja darle nada. Probablemente ahora estás pensando qué idiota te está enviando mensajes de texto ahora. Escuché que las chicas necesitan un enfoque especial que conlleva días. Las reglas de citas estándar ya no funcionan, ¿es verdad? O sea, este tío se tira media hora hablando él solo, o sea, maravilloso. Sin embargo, no soy un estúpido, solo soy un tipo normal. Vale, ahora supuestamente yo le respondo y le digo, ¿todos ustedes lo dicen de esta manera? ¿Quiénes son todos ustedes? Recogidas. No, no soy así. ¿Te conozco? ¿Nos conocemos? Arreglemos esto. No sé. ¿Por qué no? Solo estamos hablando por aquí. ¿Dónde conseguiste mi número? Oh, ¿en serio? Está en todas las redes sociales y tienes como 1000 amigos. Jaja, ¿cuál es tu nombre? ¿En qué estás interesado? Alexander. Oh, mi nombre favorito. Yo trabajo en una agencia de vacaciones. Wow, qué interesante. ¿Y qué tipo de eventos organizas? ¿Bodas? ¿Cumpleaños? No, somos un poco más originales que eso. Impresionante, me gustan las historias originales. Entonces, este es el destino. Soy un chico original llamado Alexander. Vamos a quedar, venga. Hostia, esto me parece súper extraño. Quiero decir, no se conocen de nada y ya estoy diciendo de quedar. O sea, esto parece bastante turbio, la verdad. Eres solo un artista de recogida. ¿Qué es eso de recogida? O sea, no entiendo el término de recogida.
Igual es que la traducción está mal o algo, pero no entiendo. Imagino que se referirá como que es un artista de mierda, ¿no? Algo por el estilo. No, soy un chico normal. Entonces, ¿nos vemos? No estoy segura. Yo no te conozco en absoluto. Si cuando averigüe más sobre ti, tal vez ya no me interese tanto. No habrá manera. En el sentido de... directamente. ¿Me estás tomando el pelo? Felicidades por tu primer chiste gracioso. Yo no entiendo este chiste, la verdad. Por cierto, me gustan los chicos con sentido del humor. Ten en cuenta eso. De acuerdo, como digas, los chistes terminaron. Apenas comenzó. Me imagino que se refiere a los chistes. ¿En qué estás interesado? Bueno, ¿en vacaciones o cuándo estás libre? Ve a la sala y ve a la ventana. ¿Qué? ¿Para qué? Solo ve. Ah, probablemente haya una sorpresa para mí. ¿Estás en la sala de estar? Sí, estoy de pie junto a la ventana. ¿Ves esos dos árboles frente a la casa vecina? Ajá, ya cayeron las primeras hojas. Amo la primavera. La primavera es el tiempo del amor. ¿Ves lo que hay debajo? Sí, algo está tendido allí, como una bolsa o algo de basura. Así que... hay un hombre. ¿Qué? En esta bolsa hay un hombre muerto. ¿Qué dices? ¿Estás bromeando? Un hombre desmembrado. Uf, no es divertido en absoluto. ¿Es esto lo que haces en tu agencia? Sí, usted es el próximo. ¿Qué? ¿No me crees? Ja, 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 ja. Wow, es una broma. Por supuesto que es solo basura. No hay un cadáver allí. Idiota. Venga. Bueno, es genial. No es gracioso en absoluto. ¿Cuántos años tienes? Comportarse como un colegial. Y le respondí con una carita sonriente. O sea, esto es súper extraño, la verdad. ¿Y qué te parece ese árbol y la bolsa? ¿Vives cerca? ¿O te pasas por mi patio? Escucha, ¿quién eres? ¿Te conozco? Tal vez. Paco, ¿eres tú? Te lo dije, déjame en paz. Ya no hay nada entre nosotros. No, no soy Paco. ¿Alexander? No. Este es Alexander, como tu nombre favorito. Claro. No me escribas más. ¿Por qué? ¿Te aburrí? Pero aún no hemos comenzado a divertirnos. La fiesta aún no ha comenzado. Déjame sola, no me escribas más. De lo contrario, le diré a mi novio. No tienes novio. ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué piensas eso? Paco dijo eso. Por cierto, él está en la bolsa. What the fuck. Esta historia se está convirtiendo en algo bastante chungo, ¿eh? O sea, me está sorprendiendo, está bien hecha. Paco en saco. No sé, me hace gracia la traducción esta. Obviamente, esto es una aplicación que la habrá hecho pues en ruso, ¿no? Como hemos visto antes. Entonces, no sé quién haber traducido esto, pero la traducción es bastante extraña, la verdad. Es divertido, ¿eh? Ja, 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 ja. Pues la verdad es que a mí no me hace ni puta gracia. Esta fue una de las razones por las que lo elegí. Paco en saco. Bueno, ¿por qué callas? Estoy bromeando. No en esto. Él pasaba mucho tiempo constantemente cerca de tu casa. Era más conveniente cortarlo. ¿Estás loco? Déjame en paz, esto no es ridículo. No es ridículo, no, precisamente sí que es ridículo, ¿no? Esto es como... ¿Crees que se divirtió? Lo molestaste con toda la clase. Paco, el gordo saco. Le pateaste la mochila y destruiste su nueva chaqueta. Sí, estaba gordo. Sí, corrió más lento que todos los demás. Pero esta no es razón para ser tan cruel. ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? No lo toqué. Eras despiadada con él. Él te confesó estar enamorado y tú te reíste. Se lo dijiste a toda la escuela. Hostia, qué hija de puta, ¿eh? Después de eso, la vida tranquila de Paco terminó. No tengo nada que ver con eso. Él mismo tiene la culpa. Idiota. Por supuesto. Había un Paco, el saco. Y ahora Paco en saco, ¿cómo? No entiendo esta puta mierda de chiste, la verdad. No entiendo nada, esa traducción es horrible. Ah, jajaja, es gracioso, ¿no? Una palabra más y llamaré a la policía. Vamos, llama. ¿Sabes cómo fue cortado Paco? Con tu cuchillo de cocina. What the fuck.
Las huellas también son tuyas. Resulta que lo mataste. ¿Qué eres? ¿No me crees? Ve a la cocina y mira. Largo como con mango de metal, para carne. No está. Bueno, ¿lo encontraste? ¿Qué significa todo esto? Me estás tomando el pelo, ¿verdad? ¿Qué? ¿No se encuentra un cuchillo por ninguna parte? Ay, eso es mala suerte. Por cierto, quiero mostrarte algo más. Ve al baño. Mira en el cubo de la ropa. ¿Lo ves? Son tus cosas, ¿no? Y lo son. Lo son. Aquí está mi blusa. Y mis jeans también. ¿Por qué están sucias de sangre? Qué puto mal rollo. Me estoy acojonando bastante. La verdad es que la historia está bastante bien, teniendo en cuenta que la traducción es un poco pero bueno, démosle una oportunidad, porque la verdad es que me está gustando bastante. Me está gustando más que muchas de las historias que he leído hasta ahora. Esta es la sangre de Paco. ¿No te acuerdas? ¿Qué? ¿Paco? No. No. Asesino. Suficiente. ¿Quién eres? Tú lo mataste. No. No, no, no. Cállate. ¿Cuál es tu nombre, por cierto? No me has dicho. Déjalo, déjame sola. Alexandra. ¿No es así? Es tu nombre. Tomaste una foto antes de matarlo. Selfie con un cuchillo antes del desmembramiento de Paco. ¿Y quién soy yo entonces? No existe en absoluto, Alexandra. Es todo tú. Te estás volviendo loca. Eres tú quien amaba a Paco y él te rechazó. O sea, no está hablando con nadie y es él. ¿Es ella la que amaba a Paco? O sea, what the fuck, o sea, wow, me estaba gustando mucho, tío. Se burló de ti frente a toda la escuela. O sea, que fue al revés todo. Fue al revés todo, o sea, me acaba de recorrer por el cuerpo una sensación de escalofríos, tío, o sea. Y no es gordo en absoluto, es un chico guapo. Trabajó como animador en una agencia de vacaciones. Y tienes que empezar a tirar de tu peso. Alexandra el Saco. ¿Recuerdas? Sí. Ya se acuerda la chica. Uf. Y... ahora me estoy volviendo loca. What the fuck? What the fuck? Esto es la polla. Pues no es nada. La policía ya viene. Eso es para mí. Eso es para nosotros. Encontraron un cuerpo y un cuchillo con nuestras huellas. ¿Por qué ahora? Nos encantó la primavera. La primavera es el momento más peligroso para nosotros. ¿Para quién? ¿Para nosotros? Para pacientes psicomentales. +1 a la orden de los locos. Alguien está tocando la puerta. ¿Oyes? Depende de nosotros. Ve a abrirlo. La continuación estará disponible en 1 hora. Wow, me ha parecido una historia brutal. O sea, me ha encantado, os lo prometo. Así que chicos, como podéis ver, no puedo continuar con la historia. Así que si queréis que en la próxima parte de la conversación más aterradora de WhatsApp continuemos esta historia, a ver qué va a ocurrir. ¿Quién ha llamado a la puerta? ¿Es la policía? ¿Será un amigo? ¿Será alguien que ha visto a Paco muerto? ¿Qué cojones está ocurriendo? O sea, wow, me ha encantado, os lo digo en serio. No lo estoy fingiendo, o sea, es que me ha parecido muy guay. Me ha parecido que está muy bien hecha. A pesar de que la traducción en algunas ocasiones es un poco mala, porque no te enteras muy bien de lo que está diciendo, porque si el pavo es ruso, pues obviamente igual no sabe traducirlo. Porque de hecho creo que esto es una aplicación indie, es decir, que la ha hecho el chico este y ya está, y nadie más. Pero, o sea, mis putos 10, o sea, me ha encantado. Por favor, ponedme por los comentarios si también os ha gustado a vosotros esta historia.
y si queréis ver la siguiente parte. Si es así, dadle un like, suscribiros al canal, que es gratis. Y como siempre, chicos, nos vemos en el próximo vídeo, que en esta ocasión va a llegar mucho antes de lo esperado. Chao.